Bueno, estamos ya en nuestro séptimo bloque de estas conversaciones. Entonces, lo primero es pongan en el chat lo que están tomando. Yo estoy tomando hoy agua simple, porque hay que cuidar el cuerpo, el cuerpo es un templo. Y hoy vamos a hablar un poco, nos vamos a desviar un poco del tema para hablar sobre un asunto de coyuntura. El asunto de coyuntura de hoy es la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México y sobre todo la intervención de las obras que ya, o sea, seguro tienen el contexto de lo que ha sucedido. Y vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo ahí y sobre todo cómo desde el discurso artístico esto puede ser discutido. Antes, la cita de hoy que tiene que ver, escogí justo para el tema, es de un libro que se llama El poder de las imágenes, de David Friedberg, que más que un libro de historia del arte es un libro de cultura visual. Dice, las personas se excitan sexualmente cuando contemplan pinturas y esculturas. Las rompen, las mutilan, las besan, lloran ante ellas y emprenden viajes para llegar hasta donde están. Se sienten calmadas por ellas, emocionadas e incitadas a la revuelta. Con ellas expresan agradecimiento, esperan sentirse elevadas y se transportan hasta los niveles más altos de la empatía y el miedo. Siempre han respondido de estas maneras y aún responden así en las sociedades que llamamos primitivas y en las sociedades modernas, en el este y en el oeste, en África, América, Asia y Europa. Bueno, la cita son las primeras líneas de su libro El poder de las imágenes. Con esto arranca, entonces es un arranque fuerte. Es como, wow, empezamos recio, ¿no? Como dice el meme. Y la traigo a colación justo porque creo que eso es lo que está pasando con las obras que estaban en la CNDH, que por cierto, en mi opinión, son bastante mediocres como retratos, y que han cobrado una relevancia y han encendido muchísimos ánimos a partir de su intervención o vandalismo, como se quiera ver. Depende de qué tan conservador se sea, se escoge un término o el otro. Entonces, primero un breve contexto. Hace unos días, colectivos feministas tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, irrumpieron en ellas y las ocuparon. Y tal vez las imágenes más poderosas de esa toma son justamente las obras intervenidas por las feministas. Particularmente, diría yo, el madero gay, que recuerda, por cierto, al ícono de Zapata gay en la exposición que hubo a principios de año, bueno, finales del año pasado más bien, la polémica que hubo a principios de año sobre el Zapata gay en Bellas Artes. Entonces, quiero que hoy platiquemos sobre el valor de las imágenes y sobre todo sobre la idea de patria que se deposita en ellas. ¿Por qué defendemos tanto estos retratos que tienen poco mérito artístico, ningún mérito histórico, y que básicamente se volvieron relevantes a partir de la protesta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Lo primero que quiero señalar es que los 4 retratos que están aquí, este es Benito Juárez, este es Miguel Hidalgo, este es Gustavo Madero y este es, Francisco Madero, y este es Morelos, José María Morelos y Pavón. Son casi los mismos íconos que aparecen en el gobierno del logo del gobierno de México, salvo Lázaro Cárdenas, que falta su retrato en esta selección, ¿no? También quiero empezar partiendo de la reacción del artista. El artista está en Facebook como Jomanu Art, y lo primero que él dijo, bueno, escribió, lo primero que se supo a partir de que se intervinieron sus piezas fue estos 2 posteos en los que pues estaba muy indignado y dice, eres grande rayando mi obra. Se entiende que le habla a la chica que está en la foto o a la chica que intervino la pieza. Espero que todo se resuelva con tu acto. La vida es primero, pero destruir nuestra historia de seguro llegará a la resolución de todos los problemas de país. Además de señalar que
que la forma de escribir está rara, pues a mí me resulta muy curioso la idea de que por intervenir el cuadro, el artista esté pensando que la historia se está destruyendo. Para empezar, habría que analizar desde una perspectiva filosófica si la historia se puede destruir. Lo más indignante, dice en la segunda imagen, es que creen que perderle el respeto a los personajes que hicieron nuestra historia mexicana resolverá la falta de gobierno que todos merecemos. Y creo que aquí el artista está usando un discurso que yo diría es bastante común e incluso del status quo, por decirlo de cierta manera, en el cual las imágenes de los próceres de la patria, de los héroes que nos dieron patria, por cierto, se acerca el grito que es la gran fiesta patriótica, ¿no? Entonces tal vez el ánimo patriótico ahorita está confundido en el país. Eso, que intervenir las imágenes de los próceres de la patria implica un grado de traición, un grado de no mexicanidad, que creo que es una idea muy interesante, que no voy a revisar hoy, pero que cada quien puede reflexionar en silencio por la noche, ¿no? ¿De qué manera este retrato, esta pintura al óleo, realmente representa a México y realmente representa a nuestra patria? Vamos a pasar a esta cita de Cuauhtémoc Medina, que también creo que nos va a ayudar un poco a entender el contexto de la discusión. Dice Cuauhtémoc Medina en esta obra que se llama El derrumbe de la estatua. La estatua pública y la pintura mural han sido los dos modelos artísticos preferidos del Estado mexicano para construir el imaginario nacional de México del siglo XX. El poder ha querido producir espacios santificados a través del arte público. El arte de la segunda mitad del siglo XX en México ha querido subvertir estas prácticas del arte que buscan instrumentalizar a las personas, al pasado y los sucesos importantes para una sociedad. Contra el monumento y la reificación ideológica del arte público en sus prácticas convencionales, buena parte de la producción artística de la segunda mitad del siglo XX trastoca dicho carácter a través de intervenciones, interrupciones y creación de situaciones que tienen por finalidad, y acá subrayo esto, que tienen por finalidad la interacción entre los individuos con sus espacios y no la contemplación distante de los monumentos. Acá, esto es parte de un catálogo que hizo el MUAC para una exposición que se tituló El derrumbe de la estatua, y en uno de los textos del catálogo, Cuauhtémoc Medina señala esto. Esta idea de que el arte de la segunda mitad del siglo XX, y yo diría de todo lo que va del XXI, tiene por objetivo intervenir sobre esos espacios antes sagrados de patria y de nacionalismo, donde se construye, como él mismo dice, el imaginario nacional. Creo que es lo que ha pasado ahora con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sabemos si las colectivas feministas que hicieron este acto tienen conciencia de esta teoría artística, pero sí creo que como los mexicanos promedio saben lo que representan estos héroes, seguro ubican la discusión del Zapata gay, y creo que están interviniéndolos justo porque creen que no los representan. Ese Madero con su traje y corbata y su barba muy bien recortada no representa a los colectivos feministas y no representa a las madres de los desaparecidos. Creo que parte de la discusión incluye también lo que sucedió en agosto del año pasado. De hecho, tiene casi un año de esto, como que pareciera cíclico el, el vandalismo feminista o las intervenciones feministas sobre los espacios de la patria, ¿no? Como saben, hubo una manifestación que empezó en la Glorieta de los Insurgentes y se desplazó hacia el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, donde donde intervinieron el Ángel y lo grafitearon con un montón de eslóganes feministas y también frases pues, de índole más personal, ¿no? Aquí puse una selección de ellas.
que es un poco lo mismo, es un contradiscurso al discurso oficial de que todo está bien, estamos trabajando para resolver el problema de los feminicidios y nuestra policía es como lo mejor para cuidar a nuestros ciudadanos, ¿no? Ese es un eh, discurso que se esperaría que venga de un gobierno, cualquiera, independientemente del partido o del país que está siendo gobernado, pero que creo que en estos movimientos feministas estalla. Y al intervenir estos monumentos, queda evidente cómo el imaginario nacional que tenemos no compata o no, sí, no hace, no computa con lo que está sucediendo en la realidad cotidiana. Esto es una cita del manifiesto de las restauradoras con glitter que publicaron justo después de la intervención al Ángel de la Independencia en agosto pasado, y dice así: el patrimonio cultural, según la definición de la UNESCO, es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es decir, se conforma por recursos tangibles e intangibles que nos han sido heredados para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación, preservación. Por eso entendemos el patrimonio, y ojo aquí, esto es lo que yo resaltaría, como un medio no estático en el cual se manifiestan ideas, cuestionamientos y consensos, y que por dicho dinamismo desencadena procesos socioculturales a su alrededor que generan identidad y sentido. Es decir, ellas lo que proponían era que para restaurar el ángel primero se hiciera una documentación extensiva de todas las pintas, porque consideraban estas restauradoras que son profesionales que se dedican a la restauración de monumentos artísticos, ¿no? Y de columnas, y de torres, y de edificios. Ellas consideraban que el ángel había adquirido un nuevo significado después de esa protesta y que ese significado merecía ser documentado y sobre todo reflexionado. Es decir, como que el ángel había adquirido una capa de historia extra a todas las que ya tiene encima. Cuando se restauró el ángel, pues esa capa de historia se borró físicamente del mundo, aunque permanece en las memorias de todos los que conocimos ese momento y ese evento. En esta situación de que no hay una comunión entre el discurso oficial de un país y el discurso de la oposición feminista, que se ha calificado ya como la oposición más importante al gobierno actual, y básicamente la única, porque el resto de los partidos políticos están valiendo verga por ahí y tratando de hacer nuevos partidos que no les dan el registro y vaya, ya sabemos lo patético que es la oposición en este país, ¿no? Se ha dicho que el feminismo es la única oposición real y creo que la Antimonumenta, que es bueno, si han ido enfrente del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, la habrán visto, es la escultura que conmemora los feminicidios, bueno, que conmemora más bien a las víctimas de los feminicidios en México y que sirve para crear la memoria que no está en ningún otro monumento de nuestro país, ¿no? Y bueno, esto también o sea, genera una serie de discusiones acerca de quién tiene el derecho de construir los monumentos, quién tiene el derecho de preservarlos y con base en qué argumentos, y quién tiene el derecho de destruirlos. Acá lo que estamos viendo es una serie de operaciones del feminismo o de los colectivos feministas que creo que están desarticuladas entre sí, pero que al final engarzan en lo que parecería ser una gran operación completa, ¿no? Ahí tenemos dos personas esperando en la sala de espera, que están con nosotros. Estas operaciones, que son la destrucción o la intervención crítica sobre el patrimonio histórico y nacional, como pueden ser el Ángel de la Independencia o como puede ser la imagen del Madero gay, están acompañadas también de la construcción de una serie de monumentos y de prácticas conmemorativas
que no están insertadas en el discurso oficial nacionalista, como la antimonumenta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que está sucediendo aquí es que el feminismo está construyendo una contranarrativa oficial, más bien una contranarrativa que se opone a la narrativa oficial, donde pues todo es color de rosa. Curioso, porque el rosa es uno de los colores que el feminismo, y el morado sobre todo es uno de los colores Ahorita te habla tu que el mamita. feminismo Ahorita está... te habla tu mamá. Voy a silenciar por ahí y... A ver. Ah, no, perdón. Ya. Bueno, esto es lo que decía del feminismo con la oposición más sólida en México. Es algo que se ha comentado ya mucho y es como el punto ciego del gobierno actual, ¿no? Como que con el feminismo no se sabe qué hacer, mientras que el resto de la oposición está pasando pena. El feminismo es un movimiento muy sólido que cada día cobra más fuerza y cada día quiere más afiliados y afiliadas, sobre todo, digamos. Eh, quiero, quiero detenerme en esta frase que también es del colectivo de las restauradoras con glitter antes de abrir la reflexión y tratar de llegar a algunas conclusiones. Dice, el patrimonio cultural puede ser restaurado, sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse, pero el tejido social sí. Si bien estas frases tienen una vigencia extraordinaria ahorita, en realidad fueron escritas en 2019 cuando fue la intervención al Ángel de la Independencia. Entonces, me gustaría suspender aquí la proyección y ahora sí generar algo parecido a un diálogo colectivo con ustedes. Primero me gustaría saber, y pueden comentar en el chat o pueden tomar el micrófono y participar, pero les pido que las participaciones sean muy sucintas. ¿Qué opinan acerca de la intervención de los cuadros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No solo desde el elemento artístico, o sea, no solo si esos cuadros ya eran arte y ahora no lo son, o no eran arte y ahora sí lo son, sino también desde la perspectiva histórica, como documentos de una realidad. Entonces, pueden ponerlo en el chat, pueden comentarlo por aquí. Y yo puedo decirles qué es lo que yo pienso al respecto, pero no creo que eso sea lo más conveniente. Me interesa más bien permitir que cada quien forme su propio juicio y solamente dar o sugerir algunas herramientas discursivas para robustecerlo. Entonces, por ejemplo, Mateos, ¿quieres empezar tú diciéndonos qué opinas? O tal vez no está con nosotros. Marco, ¿estás por aquí? ¿Qué tal? Tenemos... Mucho gusto. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Mucho Marco? gusto. Hola, hola. Bien, acabo de ingresar, me estoy tratando de poner al día. Entonces, cuéntame un poquito qué es lo que están platicando. Bien, mira, como han llegado varias personas después de que casi que había terminado la presentación, voy a volver a hacerla para las personas que acaban de llegar y para que puedan participar en la conversación. Entonces, me voy a regresar hasta el principio y pues voy a hacerla de nuevo. Para quienes son nuevos o nuevas en estas conversaciones, les voy a contar cuál es el formato. Duran media hora, entonces ahorita nos quedan 8 minutos de presentación, pero bueno, vamos a hacer una extensión en esta ocasión por toda la gente nueva que se ha conectado. Y empiezan con una cita o una referencia a una pieza bibliográfica o a un cachito de información y luego ya la introducción del tema. Si ustedes saben, el tema que hoy vamos, o más bien si ustedes no saben, el tema que hoy vamos a discutir es la intervención de las obras de arte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante la ocupación de la sede de esa comisión
en la Ciudad de México por las colectivas feministas hace una semana y unos días. La cita con la que quiero arrancar la presentación de hoy es esta. Es de David Friedberg, un experto en arte estadounidense, que dice: las personas se excitan sexualmente cuando contemplan pinturas y esculturas. Las rompen, las mutilan, las besan, lloran ante ellas y emprenden viajes para llegar hasta donde están. Se sienten calmadas por ellas, emocionadas e incitadas a la revuelta. Con ellas expresan agradecimiento, esperan sentirse elevadas y se transforman hasta los niveles más altos de la empatía y el miedo. Siempre han respondido de estas maneras y aún responden así en las sociedades que llamamos primitivas y en las sociedades modernas, en el este y en el oeste, en África, América, Asia y Europa. Esta última oración me parece importante porque Friedberg se cuida de hacer una aclaración, que es estas reacciones tan pasionales por las imágenes y por las obras de arte que podríamos, como desde cierta posición de superioridad intelectual, podríamos decir, bueno, pero eso solo son como las culturas más atrasadas, ¿no? Que adoran ídolos y creen en el vudú. Y él dice, no, o sea, estas reacciones pasionales por las imágenes, estos peregrinajes para ver una escultura o un edificio, suceden también en las sociedades modernas y occidentales. Y creo que es lo que está sucediendo ahora con las pinturas de la CNDH. Sucedió antes con la intervención del Ángel de la Independencia y seguirá sucediendo mientras el movimiento feminista tenga la necesidad de expresar sus inconformidades de las maneras que ellas consideren pertinente. Entonces, una breve recapitulación. Hubo una toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de colectivos feministas y madres de víctimas de violencia y de desaparecidas. Las imágenes que más impactaron de esa toma y básicamente donde se ha enfocado el debate de nuestra sociedad son las intervenciones de los cuadros de los próceres de la patria. Estos cuatro son José María Morelos, Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que son, curiosamente, o no tan curiosamente, 4 de los 5 hombres que aparecen en el logotipo del gobierno de México: Morelos, Hidalgo, Juárez, Madero. Lázaro Cárdenas está ausente de las intervenciones, probablemente no había un retrato suyo en las oficinas, de lo contrario le hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó a los otros 4 compas. La reacción del artista fue esta. Publicó 2 entradas en Facebook. En esta dice: eres grande rayando mi obra. Espero que todo se resuelva con tu acto. La vida es primero, pero destruir nuestra historia de seguro llegará a la resolución de todos nuestros problemas de país. Hay una voz sarcástica, claramente ahí: eres grande rayando mi obra, cuando probablemente lo que él quiere decir es lo contrario. Y también dice: destruir la historia de nuestro país de seguro resolverá todos los problemas. Y en su segundo post dice: lo más indignante es que creen que perderle el respeto a los personajes que hicieron nuestra historia mexicana resolverá la falta de gobierno que todos merecemos. Lo cual es curioso porque él se nos presenta como el patriota máximo, cuando en realidad yo creo que su agravio es más bien personal. No tiene que ver con la nación ni con los grandes héroes de la historia, sino más bien con que alguien rayó sus pinturas, las pinturas que él hizo, las pinturas por las que él tal vez está orgulloso. Entonces creo que aquí hay un doble discurso que se disfraza de patriotismo, pero que en realidad es un reclamo, pues, individual y personal, que no tiene nada que ver con su nacionalismo o si él canta el himno nacional todas las mañanas. Tenemos esta frase, bueno, esta cita de Cuauhtémoc Medina, que es un crítico de arte y es el director del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el museo de arte contemporáneo más grande de México y probablemente uno de los más relevantes de América Latina. Dice Cuauhtémoc Medina en este catálogo que se titula El derrumbe de la estatua, que se publicó a partir de una exposición del mismo nombre en el museo que él dirige, bueno, como curador.
La estatua pública y la pintura mural han sido dos modelos artísticos preferidos del Estado mexicano para construir el imaginario nacional del México del siglo XX. El poder ha querido producir espacios santificados a través del arte público. El arte de la segunda mitad del siglo XX en México ha querido subvertir estas prácticas de arte que buscan instrumentalizar a las personas, al pasado y a los sucesos importantes para una sociedad. Contra el monumento y la reificación ideológica del arte público en sus prácticas convencionales, buena parte de la producción artística de la segunda mitad del siglo XX trastoca dicho carácter a través de intervenciones, interrupciones y creación de situaciones que tienen por finalidad la interacción entre los individuos con sus espacios y no la contemplación distante de los monumentos. Entonces, ¿qué tenemos? Un Estado mexicano que trata de usar el arte para hacer espacios santificados, como él dice, y lo entre comillas, dice separados. Es decir, son espacios que no se pueden alcanzar, que no se pueden tocar igual, y que están permeados por esta aura santa, sagrada, intocable, venerable, casi como podría ser una reliquia religiosa, ¿no? En contra a eso tenemos una serie de prácticas del arte en la segunda mitad del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI, que ha querido subvertir esos espacios y esas imágenes. ¿Cómo lo ha hecho? A través de intervenciones, interrupciones y la creación de situaciones que obligan a los individuos a interactuar con esos espacios y esas obras, que es básicamente lo que estamos viendo aquí. Entonces, si bien creo que el colectivo feminista o las mujeres que intervinieron las imágenes de Madero, Morelos, Hidalgo y demás, no son artistas contemporáneas, dudo que lo sean, están integrándose en una tradición muy contemporánea del arte que justo busca romper la forma en que entendemos las imágenes de nuestra patria, las imágenes que simbolizan a México. Un ejemplo previo de a lo que me refiero sucedió el 19 de agosto del 2020, cuando en una protesta feminista muchísimas mujeres terminaron interviniendo también el Ángel de la Independencia. Aquí como tal no hablamos de una imagen, sino más bien de un lugar, de un monumento. Y lo intervinieron con pintas que de alguna manera le daban en la torre al discurso oficial del gobierno mexicano y al sentimiento de patria y nacionalismo, y digamos que eran un contraeslogan, ¿no? Si el eslogan de un gobierno siempre es como, hemos invertido muchísimo dinero en gasto público, hemos reducido los índices de pobreza, etcétera, ellas al rayar el Ángel de la Independencia no solo estaban provocando una cicatriz visual en él, con los colores y el glitter y los aerosoles, sino que también estaban articulando un discurso contrario al oficial. Ese discurso está representado por las frases que estaban ahí pintadas. Mi familia defendía a mi violador. Te quiero viva, me quiero viva. La policía nos viola, México feminicida, etc. Lo que ellas están haciendo ahí es tumbando el discurso oficial. Y creo que eso es una de las razones por las cuales el gobierno no sabe qué hacer ante este tipo de manifestaciones. Más allá de la destrucción, que para ningún gobierno es algo grato, pero que sucede en todas las manifestaciones, siempre hay casetas de teléfono destruidas, bardas grafiteadas, tiendas saqueadas, cristales rotos, etc. Pero esos ataques a la propiedad privada no generan tanta pasión como los ataques a los símbolos de la patria, a los monumentos, a los retratos, a las banderas, a las plazas públicas, etc. Y eso tiene que ver con lo que David Friedberg llama el poder de las imágenes. Creemos que esas imágenes contienen, de alguna manera, un espíritu sagrado que las hace parte de la patria y que atacarlas es atacar, como decía el pintor de las obras, a nuestra historia, destruir nuestra historia. Acá rescato una cita del colectivo Restauradoras con Glitter,
que escribieron después de la intervención al Ángel de la Independencia el año pasado. Y dice así: el patrimonio cultural, según la definición de la UNESCO, es un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es decir, el patrimonio cultural se conforma por recursos tangibles e intangibles que nos han sido heredados para su vivencia, uso, reflexión, disfrute, reproducción, conservación y preservación. Por eso, señalan ellas, entendemos el patrimonio como un medio no estático en el cual se manifiestan ideas, cuestionamientos y consensos, y que por dicho dinamismo desencadena procesos socioculturales a su alrededor que generan identidad y sentido. Lo que ellas proponían era no restaurar el Ángel de la Independencia de inmediato acabada la protesta, sino preservarlo, documentar la forma en que fue vandalizado y usar esa documentación como un pretexto para la reflexión sobre la sociedad que habitamos. Y también un documento histórico de lo que está viviendo México. Al buscar eso, las restauradoras con glitter lo que están tratando de hacer es decir, hey, sí, el ángel quedó todo desmadrado, pero ese desmadramiento del ángel, si es que la palabra existe, es importante para nuestra sociedad, es un documento histórico y puede estar enriqueciendo el monumento. Tenemos acá algunos comentarios, ahorita los voy a leer. Frank no escucha, espero que ya escuches, Frank, si sigues sin escuchar. Sí, ya escuchas, perfecto. Gracias. Voy a volver tantito nada más. Aquí. ¿Qué es lo que están haciendo ellas? Diciendo, preservemos el daño al monumento, restaurémoslo, pero no sin antes guardar la memoria de ese daño. Porque ese daño expresa cosas que el monumento a la independencia no expresa y que ningún otro monumento en el país, ningún otro monumento oficial en el país expresa, o no lo hace al menos con la suficiente enjundia, como este ángel grafiteado y tachoneado por los colectivos feministas. Eso encaja con la construcción de antimonumentos. Si se han dado una vuelta por Reforma durante los últimos 5 años, van a ver la proliferación de antimonumentos. Son objetos, esculturas muy pequeñas comparadas con otras que el Estado financia, que siempre expresan la falta o la carencia o la desatención de algún evento traumático en la vida de nuestro país. El incendio de la guardería ABC durante el Calderonato, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa durante el peñanietismo, o el incremento de los feminicidios durante la 4T. La Antimonumenta, si saben, está ubicada frente a Bellas Artes y pues conmemora a todas las mujeres que han muerto en este país tan violento contra ellas, ¿no? Es un monumento pequeño, como se puede ver en la imagen, y fue financiado por colectivos y la sociedad civil, básicamente. Y plantar, ¿por qué se llama antimonumento? Bueno, antimonumenta. Primero, anti porque es un monumento, los monumentos suelen construirlos los estados. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿A quién se le ocurrió la idea? Nunca sabemos. ¿Quién puso el pinche caballito? ¿Quién sabe? Sabemos que lo hizo un compa u otro compa, este artista, el otro, pero en realidad nunca sabemos qué se conmemora con eso o por qué eso es importante. No hay un referéndum público que diga de qué quieren que sea el próximo monumento. Un día amaneces y ya están poniendo un nuevo monumento en el parque más cerca de tu casa. ¿Te representa? Probablemente no. Pero ahí está. Se han gastado muchos millones de pesos en ese monumento y ahora es sagrado. Ir y hacerle algo genera pleitos, genera división, alguien se va a enojar, algún gobernador o presidente municipal va a salir a condenar esos actos, etc. Los antimonumentos creo que son los monumentos más genuinos que tenemos ahora en México, porque los genera gente que de verdad está preocupada por un tema. Tan preocupada como para desembolsar dinero de su bolsillo y decir, órale, construyan un monumento conmemorando
esto. Y todos los antimonumentos son anti porque en vez de celebrar la grandeza de un país o de una nación o de una patria o de un estado o de un gobierno o de un sexenio, lo que hacen es darle en la torre al discurso oficial. Ah, ok, tú estás diciendo que vas a abrir aquí este gran arco triunfal, pues yo voy a poner este antimonumento para que recuerdes que no se ha castigado a los responsables por el incendio de la guardería ABC, donde mi hijo murió, por decir algo, ¿no? Y la otra, la antimonumenta, esta sustantivización en femenino, tiene que ver con que pues el monumento es masculino, y no solo como palabra el monumento, sino también es un concepto masculino. Casi todos los monumentos son de varones, gente con pene, que están engrandecidos por una serie de contextos y situaciones históricas o míticas que los hacen los hombres de la patria, los padres de la patria. Pensemos en Madero. Por eso la intervención al Madero de la CNDH lo feminiza, lo hacen un Madero queer que se pinta los labios, que tiene glitter en el pelo, que tiene un moñito, rositas y florecitas por todo el saco, etc. Entonces ahí también hay un discurso feminista de decir, a ver, casi toda nuestra historia está construida sobre el mito de que la han hecho los varones. Entonces, ok, va, pero vamos a desvaronizar la historia, vamos a desmasculinizar la historia, vamos a hacer que esta historia sea diversa, sexualmente hablando, que haya otras identidades presentes en ella. Está este debate sobre si Zapata era gay o no, que además se amplió a partir de la imagen del Zapata gay, que se expuso en Bellas Artes justamente el año pasado. Y pues está la idea de que estaba enamorado del yerno de Porfirio Díaz, ¿no? Que traían una relación ahí que trascendía clases sociales y demás. Pero eso es algo que evidentemente la historia oficial nunca va a aceptar, o al menos no por los años que se ve que vengan, ¿no? Entonces creo que también el movimiento feminista está buscando quebrar esa narrativa tan masculina de la historia nacional. Finalmente, se ha discutido muchísimo que el feminismo en México es la única oposición que hay al gobierno, y yo creo que eso es cierto. Yo creo que el feminismo, por ir de una manera, con tantos argumentos, en un país donde mueren tantas mujeres, y con tanta enjundia que tienen para organizarse y para hacer las cosas, que de verdad es admirable la capacidad que tienen de proponerse un objetivo e ir y cumplirlo, el feminismo es la única oposición real actualmente en este país. Quiero cerrar con esta frase que dice que el patrimonio cultural puede ser restaurado. Sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Ojo, esto no fue escrito en este agosto, esto fue escrito en el agosto del 2019, hace un año. Pero las palabras, pero de verdad, la situación está tan igual que ayer, que las palabras que ellas escriben resuenan hoy con una fuerza, pues lamentablemente inesperada. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse. El tejido social, sí. Y es curioso que cierren así, el tejido social, sí. Y no los monumentos, sí. Porque para ellas el monumento en realidad no es el centro de atención. Es la vida, es la sociedad en la que vivimos. Y antes que pensar en restaurar un cuadro o una estatua, ellas están proponiendo restaurar una sociedad que también está rota, que también está mancillada y que también está despedazada. Con eso acabaría yo la presentación, y más bien les pido que si quieren poner sus cámaras y abrir sus micrófonos, podamos tener un pequeño diálogo. Mientras se van animando a eso, porque siempre hay algunos tímidos, algunas tímidas, voy leyendo los comentarios que han puesto acá en el chat. Dice Paulina, pienso que con dicha intervención, ahora estos cuadros, más allá de haber sido un mero objeto decorativo en la sala de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
se han convertido en un archivo histórico del movimiento feminista, que a su vez deja una huella en la cultura de nuestro país. ¿Okay? Dice Juan Eduardo Mateos, pienso, por un lado, que esos cuadros salieron del anonimato gracias al movimiento feminista. Por otro, creo que solo va a quedar para la anécdota. Paulina dice, si mal no recuerdo, hubo otro comentario del artista referente a sus cuadros que se sentía como una amenaza directa a la persona que intervino el cuadro. Y dice Mateos, ¿no se había desdicho al final el artista? Comenta, yo no sabía nada de los antimonumentos hasta que Margarita, mi novia, hizo un ensayo sobre eso. También hay uno de los 43, creo. Efectivamente hay uno de los 43. Hay uno de los 72 también ahora no recuerdo cómo se llamó esta masacre que hizo el ejército mexicano. También durante el calderonato o durante el peñanetismo, si no me equivoco. Hay muchísimos de... Los migrantes, 72 migrantes. Sí, los 72 migrantes. ¿Cómo se llamó esa? En Tamaulipas. En Tamaulipas. Pero no recuerdo el lugar preciso de donde sucedió. Sí, el artista al final se desdijo. Yo estaba platicando con mis alumnas de apreciación del arte en la universidad donde doy clases. Son unas chicas muy feministas, radicalmente feministas. Y les dije, ¿ustedes creen que él recapacitó? Y ellas coinciden así de manera, ¿cómo se dice esto? Cuando algo unánime, de manera unánime, dijeron, no, güey. Ese compa, su reacción más genuina fueron los primeros posts donde condenaba el acto. San Fernando, Tamaulipas. Es cierto, Mateos. Ahí fue la matanza de los migrantes. Hay un monumento que se acaba de poner, de hecho, se puso hace un mes, en agosto, justamente, enfrente de la Embajada de Estados Unidos. Es el último antimonumento que se ha colocado en Reforma. Y decían, no, la reacción genuina del artista fueron las primeras. Las segundas fueron a partir de todo el linchamiento mediático y en redes sociales que le propinamos, ¿no? Y ya fue que salió a decir, no, recapacita y todo. De hecho, declaró sus intenciones de obsequiarle un cuadro a las mujeres que están ocupando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que ver, ¿no? Puede ser que esto sí le ayude a entender su obra y su práctica artística desde otra perspectiva. Pero yo creo que, como hemos visto anteriormente en este mismo charlas, los artistas que no cuestionan el poder, o sea, nadie los va a extrañar. Y además hay un lugar común en el mundo del arte, en la creación artística, que es que el artista tiene que poner sus herramientas justo al servicio de bueno, la abstracción que conocemos como pueblo, ¿no? Y son esos o sea, la historia del arte ha colocado en un lugar especial a esos artistas que en su momento ocuparon su plataforma para levantar la voz en contra del poder. Creo que este artista no es que esté afiliado al poder, aunque luego por ahí circula un cuadro que pintó de Osorio Chong, muy malo, por cierto, y creo que más bien está indignado con que se le hayan rayado sus obras. Pero como bien dicen, estas obras hubieran pasado sin pena ni gloria por muchas dependencias de gobierno, sin llamar la atención de nadie, pero afortunadamente, para la historia de esas obras, han tenido sus 5 minutos de fama gracias a la intervención feminista. Entonces, abrimos micrófonos y comentemos qué opinan al respecto. ¿Qué les pareció la presentación? ¿Qué les pareció la argumentación? Las citas, si les ayudan a construir un discurso propio. Evidentemente ya expresé mis filias y fobias al respecto, pero lo importante aquí es que cada quien pueda generar su propia reflexión y que estemos abiertos siempre al debate y al intercambio de ideas. Por ejemplo, pueden decir en el chat si ustedes están a favor o en contra de estas intervenciones sobre el arte público.
cada vez que se desata esta discusión sobre a quién le pertenece el arte público y cuál es su valor, pienso muchísimo en aquel poema de José Emilio Pacheco que se titula Alta Traición, que dice algo así como... Es más, no me lo sé de memoria, más bien lo voy a leer. Porque No, siento que... ¿Cómo? no amo a mi patria, empieza. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero de ahí ya no sé qué sigue. Espérame tantito, lo vamos a buscar acá. Dice, no amo a mi patria, su fulgor abstracto es inacible, pero, entre paréntesis, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Y pues se titula el traición por razones evidentes, ¿no? No ama su patria. Su fulgor abstracto, dice él, es inacible, es decir, esa abstracción que significa la patria, pues no me identifico con ella, como diría, o sea, dice José Emilio Pacheco en su poema, ¿no? Pero, aunque suene mal, daría la vida por cierta gente, un par de ríos, 2, 3 montañas y una ciudad, gris y deshecha, que probablemente es la Ciudad de México, pero casi cualquier ciudad podría entrar en esa definición. Y creo que eso es lo que está en juego aquí. Como, ¿qué es la patria? Y por qué las figuras que la representan, estas imágenes sagradas que son depositarias de la patria, reliquias de la patria, podríamos llamarles, ¿por qué generan tanta pasión? ¿Y qué tanta pasión nos generan a nosotros? Al final, como sabemos, el patriotismo fue un invento del Estado moderno del siglo XVIII, ¿no? Para galvanizar a sus ciudadanos en pos de una idea común. Cuando terminan los estados feudales, se empiezan a agrupar los señores en naciones y es cuando surgen los himnos nacionales, las banderas nacionales, la moneda nacional y las mitologías fundacionales de país, ¿no? O sea, en México la nuestra es muy obvia, ¿no? Empieza con Miguel Hidalgo y de ahí continúa hasta la fecha. Y todos los presidentes pues siempre buscan heredar, como ser herederos de ese linaje, como si hubiera una consanguineidad desde Miguel Hidalgo hasta AMLO. Y creo que por eso a ellos les afecta tanto la destrucción de los símbolos nacionales. Pero yo no sé por qué a la gente de a pie le puede tanto que se vandalice un retrato, muy malo por cierto, de Francisco I. Madero. Yo creo que también tiene que ver más bien con el enojo al movimiento feminista, porque casi siempre los que se enojan son hombres. Más allá de que realmente le defiendan como esta idea de patria, porque sí hay, por ejemplo, lo puedo creer de gente como de 40 para arriba, que se criaron con toda esa mística, pero ya alguien de 30 defendiendo la idea de patria, sí es bien raro. Aunque luego ha ido flota joven, por ejemplo, allá a la librería donde trabajo, que sí, o sea, buscan como textos que tengan que ver con Morelos, Hidalgo, y puede que por ahí sí haya gente que todavía atienda como a esta concepción, pero sí se me hace raro, o sea, porque yo creo que ya tú y yo todavía nos tuvimos el himno nacional, el honor a la bandera, y Sí, el paso redoblado y todo eso. pero sí había como un respeto a esa madre más o menos. Ahora sí, no. A esa madre patria. Ajá, sí, sí. Sí, yo también creo que mucha gente en realidad no es tan patriótica y usa el argumento de la defensa de la patria Ujú. como como una defensa de, o más bien como un ataque al movimiento feminista. No tiene
un fervor patriótico detrás, solamente que es el argumento más socialmente aceptado para decir, hey, yo estoy en contra de lo que ustedes proponen y de lo que ustedes están haciendo. Y también creo que, bueno, hay mucha gente que por tendencia natural, diría yo, pues le tiene miedo a la destrucción de Sí, cosas, ¿no? Sea lo que sea. O sea, pero destruiste algo, es como, sí, el orden. híjole, ajá, el orden y el progreso. Y creo que eso sí, por ejemplo, sí es más genuino, porque pues mucha gente sí tiene esta idea de que si eres pulcro, ordenado, que el centro tiene que estar bonito. O sea, si uno lee los periódicos, sí, cada cierto tiempo toman el tema de los indigentes que están en la ciudad, por ejemplo, Ah, sí, ¿no? o los migrantes que vienen a robarnos nuestra tranquilidad y Ajá, todas esas pendejadas. sí. No Que, existían, no sé, de que hablaran los periódicos, pero sí. sí. Y siento eso, que bien, bien lo dices. En realidad es una defensa del status quo a través de la patria. El discurso patriótico es el vehículo para alcanzar ese fin, pero en realidad lo que se busca es que las cosas no cambien, o no cambien tanto, o no cambien tan rápido, o Ujú. que cambien, pero como yo quiero, no como tú quieres. Entonces, como, Yo he escuchado gente de mi edad decir que no entienden el mundo ahora, sobre todo por esas nuevas manifestaciones. A veces también me pasa, debo confesar, pero sí, sí creo que tiene que ver con eso, de que más que nada un enojo a que son mujeres alzando la voz y diciendo, eso está sucediendo. y también a que las formas sí son chocantes, o sea, sí, sí llaman la atención, pero es que creo que ese es justo el objetivo. Sí, pues sí. No se trata de levantar la mano y pedir permiso, se trata de ir y me vas a ver porque me voy a parar enfrente de ti y voy a mover las manos hasta que me mires. Y creo que en ese sentido no hay que perder de vista lo que el movimiento feminista propone, independientemente de las formas que utiliza para obtenerlo. Por cierto que les mando acá el link a la presentación por si alguien quiere tener acceso a ella. La encuentran en este link para que pues, puedan darle una releída a las citas si es que les parecieron interesantes. Y pues estamos a 5 minutos de las 7. Si no hay más participaciones, si nadie quiere añadir algo en el chat o por el micrófono, concluiríamos aquí avisando nada más que la próxima sesión vamos a hablar sobre racismo y xenofobia en el arte contemporáneo. Entonces, si quieren acompañarnos, es el viernes próximo a las 6 p.m. Como solo dura media hora la presentación y hoy la volví a presentar por quienes llegaron tarde, mi única solicitud sería que la próxima ocasión lleguen puntuales. Empezamos 6 con 2 minutos, casi no damos tiempo de tolerancia. Somos intolerantes aquí. ¿Alguien quiere decir algo más? Ok. Entonces, fue un gusto. Mateos, muchas gracias por ser la voz que dialogó conmigo. Neta, anímense a participar. Si bien esto está siendo grabado y ustedes pueden quedar exhibidos y exhibidas en las redes sociales, nada, no es cierto. El objetivo de esta charla no es solamente que vengan y escuchen y pasivamente participen, sino que activamente tomen la voz y se involucren en la conversación y en la discusión. Entonces, si nos vemos por aquí el próximo viernes, vengan con la lengua suelta para discutir, platicar, hacer preguntas, cuestionarse a ustedes también y tener una buena charla. Nos vemos el próximo viernes a las 6 y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Chau, chau.